Mi padre nos echó de casa diciendo que todo ahora pertenecía a su amante. Mi madre y yo salimos humilladas, pero prometimos venganza. Me llamo Natalia, nací bajo el sol abrasador de Albacete, una ciudad donde el calor parece meterse en los huesos y el polvo nunca se asienta. Crecí en una casa donde los mariachis que tocaban en las fiestas del vecindario no lograban acallar los silencios más ensordecedores, los de mi madre, Noelia. Desde muy pequeña, aprendí a descifrar sentimientos en los gestos. Las palabras eran raras dentro de casa. Mi padre, Manuel, siempre tuvo el don de callar sin necesidad de ordenar silencio. No gritaba, no le hacía falta. Bastaba con una mirada. Y sus ojos eran como cuchillas afiladas. No recuerdo ni un solo día en que me mirara con ternura. Ninguno. Noelia, mi madre, era diferente. Me sonreía con los ojos cansados y me apretaba la mano con fuerza, como quien intenta sujetar un poco de su propia cordura. Mujer de fe, de esas que encienden velas incluso cuando ya no hay esperanza. Creía que Dios aún haría brotar bondad en el pecho del hombre con quien se casó. Y por mucho tiempo, yo también quise creerlo. Pero Manuel era un verdugo meticuloso. Sus palabras nunca llegaban con gritos, llegaban frías, cortantes, certeras. Sirve solo para rezar y llorar, Noelia, decía, mientras se limpiaba los labios con la servilleta como quien concluye una comida indigesta. Y esta niña, siempre soñando. ¿Cuándo va a crecer y entender el mundo como es? Mi padre hablaba como si el amor fuera una debilidad. Como si la dulzura de mi madre fuera algo digno de desprecio. Yo crecí viendo a esa mujer doblarse, día tras día, hasta casi no tener forma. Dejó de maquillarse. De cantar. De mirarse en el espejo. Nuestra casa era simple, con paredes de yeso grueso y muebles viejos que crujían al mínimo roce, pero no era la pobreza lo que dolía, era el ambiente. Vivir allí era como andar sobre cristales rotos con los pies descalzos. Nadie decía lo que sentía. Nadie podía. A veces me escondía en el pasillo solo para escuchar a mi madre rezar. Y lo que me partía no era la oración en sí, era el tono. Era una súplica. No pedía bendiciones. Imploraba por soportar un día más. En la escuela, escuchaba a mis amigas hablar de sus padres con un brillo en los ojos que me era ajeno. Sentía envidia. Rabia. Culpa. Sabía que no podía hablar de lo que ocurría en casa. ¿Quién iba a creer en algo que no dejaba marcas en el cuerpo? Mi padre era respetado en el barrio. Saludaba a los vecinos, ayudaba a cargar bolsas cuando le convenía. Pero dentro de casa, era un tirano con sonrisa en el rostro. La peor especie. Mi adolescencia fue una secuencia de silencios tragados. Veía a mi madre encogerse más cada año, como si se fuera apagando poco a poco. Y lo peor era que lo aceptaba. Decía que el matrimonio era así, que el hombre tiene su forma de ser y que la mujer debe ser fuerte. Pero yo no era como ella. O al menos, quería creer que no lo era. Observaba, memorizaba, sentía cada gesto como una promesa de que algún día algo iba a cambiar. Hubo una noche en que escuché a mi madre llorar en el patio. Estaba arrodillada, con las manos llenas de tierra. Ni siquiera notaba que yo estaba allí. Y yo, en silencio, me prometí a mí misma, yo nunca me voy a doblar como ella. Nunca. Pero por dentro, ya me estaba rompiendo. Porque amar a mi madre y verla perderse era como morir poco a poco con ella. Y lo peor, era que él lo sabía. Manuel sabía el efecto que causaba. Y eso parecía gustarle. Nunca hubo golpes. Pero cada frase, cada desprecio, era una espina clavada hondo. Nunca serás nada, Natalia. Ni con fe, ni con sueños. Esas palabras aún resuenan en mí. No por miedo. Sino porque fueron las primeras que decidí guardar para devolver algún día. El aire esa tarde estaba inmóvil, caliente como el aliento de una fragua. Las ventanas abiertas no traían ningún alivio, y hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. Recuerdo mirar por la rendija de la cortina, viendo las hojas secas girar en la acera como si supieran. Como si el mundo, de alguna manera, ya hubiera presentido lo que venía. Manuel nos llamó a la sala. No gritó. No exigió. Solo apareció con esa calma incómoda que usaba cuando quería herir de forma más eficaz. Estaba sentado en el sillón,
con las piernas cruzadas y la expresión de quien está a punto de contar un chiste. Mi madre fue la primera en llegar, secándose las manos en el delantal, los ojos desconfiados. Yo llegué detrás, sintiendo un peso en el pecho que no sabía explicar. Ese tipo de peso que solo se siente antes de un terremoto. Siéntense, dijo. Noelia se sentó despacio. Yo me quedé de pie. Mi padre me miró con desprecio y luego se volvió hacia ella. He pensado mucho antes de hablar, pero creo que llegó el momento, dijo, como quien se prepara para un brindis. Ya no te amo, Noelia. En realidad, no sé si alguna vez te amé. Las palabras cayeron como piedras sobre azulejos. Ni siquiera hicieron eco, fueron directo al suelo. Hace años, muchos años, que tengo otra mujer. Se llama Jimena. Y con ella, sí, encontré lo que merezco. Mi madre abrió los ojos como si intentara entender un idioma extranjero. No lloró. No habló. Solo parpadeó varias veces, como si la realidad estuviera distorsionada. «Estás bromeando», murmuró. «No. Estoy siendo honesto, algo que tú siempre pediste, ¿no?», respondió con esa ironía fría que me daba náuseas. «Jimena y yo vamos a vivir juntos. De hecho, todo lo que tenemos, la casa, los autos, el dinero, se va con ella». Por un segundo, pensé que era una pesadilla. Pero no. Era real. «¿Cómo que se va con ella?», pregunté, con la voz quebrada y descompasada. «Esto es de nuestra familia. Es de mi madre». Él se rió. No alto. Una risa corta, arrogante, como quien escucha a una niña intentando entender el mundo de los adultos. ¿Familia? No digas tonterías, Natalia. Esto es mío. Todo. Y ahora es de ella. Mi madre finalmente habló, la voz ronca, frágil. ¿Nos estás echando? Estoy pidiendo que se vayan, sí. Lo antes posible. Me temblaban las rodillas. La rabia me incendiaba por dentro, pero el shock me mantenía inmóvil. Mi madre se levantó despacio, como quien carga un cuerpo que ya no soporta más existir. Tú fuiste todo para mí, Manuel. Aguanté tantas cosas. Recé por ti. Yo. Pues debiste rezar menos y vivir más. Ahora basta. Arreglen sus cosas. Esas palabras arrasaron con los últimos restos de dignidad que quedaban en el rostro de mi madre. Lo vi. Vi cuando entendió que no había vuelta atrás. Que todo lo que soportó en nombre del amor no sirvió de nada. Fui al cuarto, abrí la vieja maleta que estaba bajo la cama y metí lo que pude. Ropa, documentos, un cepillo de pelo. Mi madre estaba parada en el pasillo, sujetando un rosario como si aquello pudiera deshacer el absurdo que estábamos viviendo. Bajamos las escaleras en silencio, pero por dentro yo gritaba. Quería desgarrar el mundo con los puños. Pero sabía que no serviría de nada. No en ese momento. En la puerta, ya con las maletas en la mano, me di la vuelta. Mi padre estaba recostado en la pared, los brazos cruzados, como si aquello fuera solo otro negocio cerrado con éxito. Clavé mis ojos en los suyos, fríos. Y aún con la voz quebrada, hablé con firmeza. Vas a pagar por cada lágrima que le hiciste derramar. Te lo prometo. Noelia temblaba, pero no decía nada. Seguía rezando en silencio, murmurando versículos que yo ya conocía de memoria. Pero yo no rezaba. No más. Esa noche, la fe de mi madre me parecía una correa. Y por dentro, yo ya me había soltado. Mamá, él nos destruyó. ¿Y tú aún rezas?, pregunté, no con rabia, sino con algo más ácido. Una decepción que quemaba. Ella me miró. Sus ojos estaban hundidos, opacos. Pero respondió con calma. Si no rezo, me derrumbo, hija. Y si me derrumbo, te quedas sola. No tuve respuesta. Solo me levanté, tomé una de las maletas y salimos caminando sin rumbo. Dormimos en el suelo frío de un salón parroquial, gracias a la compasión de una monja que mi madre conocía de los tiempos en que participaba del grupo de oración. Al día siguiente, la misma monja nos trajo pan duro y agua tibia. La rutina se volvió eso, migajas, favores, y las miradas de desprecio de quienes ya habían oído hablar del escándalo. En barrio pequeño, la vergüenza se esparce como peste.
Decían que Manuel era un hombre trabajador, que debía tener sus motivos. Decían que Noelia era demasiado ingenua, que aceptó todo en silencio. Y de mí, decían que era una rebelde. Que ninguna niña debía meterse en las decisiones del padre. Durante meses, buscamos dónde vivir. Nos ofrecieron un cuartito húmedo en el fondo de un galpón, donde antes vivía un portero. Tenía filtraciones en las paredes y olor a moho, pero lo aceptamos. Era lo único que podíamos pagar con lo que quedaba de la pequeña reserva que mi madre había escondido, una suma ridícula que ella guardaba desde hacía años para emergencias. Y esa era una emergencia con cara de fin del mundo. Los días se volvieron semanas, las semanas meses. Mientras Noelia buscaba empleos sencillos, limpiar casas, planchar ropa, cuidar ancianos, yo estudiaba leyes a escondidas. Sí, leyes. Empecé con folletos gratuitos de la Defensoría Pública. Luego, conseguí libros viejos de la biblioteca. Leía hasta la madrugada, con una linterna improvisada. La venganza había tomado forma. Empecé a entender que nada sería fácil. Que él había hecho todo con frialdad, como siempre. Puso todo a su nombre y transfirió con antelación. Cada detalle planeado. Nada impulsivo. Pero algo me decía que había dejado rastros. Y fue por esos rastros que empecé a cazar. Mi madre, poco a poco, recuperaba algo del brillo en la mirada. Comenzó a cortarse el cabello, a vestir ropa más clara. Yo lo veía como una señal. Ella estaba regresando. No porque olvidara lo que vivimos, sino porque empezaba a entender que el dolor no tenía por qué ser hogar. Entonces iniciamos el primer proceso. Intento de división de bienes por unión estable, basado en los años de matrimonio y la contribución directa al patrimonio. Los abogados públicos se rieron por dentro. Uno incluso comentó: lo siento, pero si esto fuera fácil, la mitad de las esposas de España serían ricas. Tragué el orgullo. Pero no desistí. Cada audiencia era un circo. Manuel aparecía con traje nuevo, postura erguida, y un abogado particular que hacía bromas con la situación. Jimena, con el cabello teñido y un perfume demasiado dulce, se sentaba a su lado como quien exhibe un trofeo. Todo esto es puro teatro, decía al salir de la segunda audiencia. Va a terminar como empezó, con ellas en la basura. Pero el tribunal empezó a escuchar. Poco a poco, surgieron pequeños detalles. Recibos a nombre de mi madre, comprobantes de transferencias antiguas, anotaciones hechas a mano en cuadernos olvidados. Todo empezó a formar un rompecabezas. Y yo estaba ahí, armando pieza por pieza con mis propias manos. Con cada pequeña victoria, una audiencia aceptada, una pericia autorizada, mi madre lloraba. No de tristeza, sino como quien respira por primera vez después de estar mucho tiempo bajo el agua. Estás cambiando, hija, me dijo una noche. Antes eras dulce. Ahora pareces cuchillo. A veces, para cortar ciertas cadenas, hay que volverse filo. Y eso era lo que yo hacía. Corte por corte, lucha por lucha, me reconstruía. No buscábamos solo justicia. Buscábamos rescate. Por cada noche que dormimos en el suelo. Por cada humillación. Cada burla. Cada mirada atravesada. La niña que soñaba había muerto. Y en su lugar nació alguien que prometió no olvidar. El día llegó como cualquier otro, sol fuerte, bocinas a lo lejos, el polvo de Albacete girando entre las ruedas de los coches. Pero algo estaba diferente. Me desperté con una calma que no reconocía. Una especie de silencio después de la tormenta, solo que esta vez, era nuestro. Mi madre preparaba café cuando el teléfono sonó. Era el abogado de la defensoría. Voz firme. Palabras directas. Salió la sentencia. Ganaron. Noelia dejó caer la taza. Yo, sentada a la mesa, no me moví. Solo miré el suelo empapado de café y lágrimas contenidas. Después de años de lucha, al fin, el tribunal reconocía lo obvio: los bienes entregados a Jimena habían sido construidos durante el matrimonio. Y mi madre, esa mujer que intentaron borrar, era dueña de la mitad de todo. No fue suerte. Fue guerra. La decisión judicial determinaba, entre otras cosas, la reversión de bienes transferidos ilegalmente. Y entre esos bienes, estaba la casa. Aquella casa. En la que crecí.
De la que nos echaron. La que hoy era símbolo de la traición más vil que presencié. Días después, fuimos hasta allí. No solas. Fuimos acompañadas por un oficial de justicia y una representante de la fiscalía. Era formal, claro. Pero para mí, era una marcha de retorno. Un rito. Los vecinos, atentos, se colocaron en las aceras como espectadores de una obra que llevaban años esperando ver. Nadie dijo nada, pero sentía sus ojos. Muchos sabían lo que habíamos pasado. Otros fingían no saber. Algunos, quizás, deseaban que perdiéramos. Pero en ese momento, nadie se atrevió a abrir la boca. Nos detuvimos frente al portón. Era el mismo, verde oscuro, con la pintura descascarada por el tiempo. Recordaba cada mancha, cada óxido. Pero ahora, mis manos ya no temblaban. Toqué el timbre. Un sonido metálico resonó adentro. Tardaron. Y entonces, la puerta se abrió. Manuel apareció. Estaba más delgado. Ojeras profundas, cabello más canoso. Pero aún con la misma mirada, arrogante, impasible. Detrás de él, Jimena apareció con una bata de satén barata y el rostro medio hinchado. No lo esperaban. Ni lo imaginaban. ¿Qué es esto?, dijo él, mirando a los oficiales. El fiscal fue directo. Sentencia judicial. Reintegro de posesión. La casa vuelve a nombre de Noelia Fernández, con efecto inmediato. Usted debe desocuparla. Manuel se rió. Una risa nerviosa, sin fuerza. Esto es absurdo. Es mi casa. Fue un acuerdo entre adultos. No lo fue, respondí. Fue un robo. Frío, calculado, y ahora, expuesto. Jimena palideció. Miró a Manuel como quien recién comprende que el castillo era de arena. Me prometiste estabilidad. Dijiste que nada de esto llegaría a nada. Murmuró. Él no respondió. Los vecinos comenzaron a acercarse, discretos. La calle, antes solo calor y polvo, ahora era escenario. Una vecina anciana, Carmen, murmuró a otra. Ella volvió. Con la hija. ¿Qué cosa? Manuel apretó los puños. Pero no podía hacer nada. Era la ley. La misma ley que siempre pensó que estaba de su lado. Los miré a los dos. Me acerqué despacio, hasta quedar a un paso de distancia. El mismo lugar desde donde, años atrás, él nos echó sin siquiera dudar. Váyanse de esta casa, dije con voz firme. Son dos ratas. Jimena, con lágrimas en los ojos, no esperó más. Bajó las escaleras, tomó su bolso en la sala, y sin decir palabra, pasó junto a nosotros. Ni miró a Manuel. Ni miró atrás. Esto no termina aquí, Natalia, susurró él. Terminó el día que pensaste que podías enterrarnos sin dejar rastro. Él no respondió. Ni hizo falta. Sus ojos, antes fríos como el acero, ahora llevaban algo que nunca le había visto, miedo. Entramos. Cada rincón de esa casa traía recuerdos. Buenos, malos, forzadamente olvidados. Pero ahora, era nuestra de nuevo. No por nostalgia. No por apego. Sino porque este regreso era simbólico. Era un renacimiento. Mi madre, al cruzar la puerta, llevó la mano al pecho y cayó de rodillas. Lloró. Y yo me quedé allí, de pie, con la cabeza en alto, sabiendo que ninguna lágrima mía vendría en ese momento. Aún no. Afuera, los vecinos volvieron a sus quehaceres. La función había terminado. Pero para nosotras, la verdadera historia apenas comenzaba. Jimena desapareció. Tomó lo poco que tenía y se fue el mismo día en que se ejecutó la sentencia. No dejó nota, mensaje, nada. Una vecina dijo haberla visto en la terminal de autobuses de madrugada, con el cabello recogido y la mirada de quien finalmente entendió que las promesas hechas por hombres vacíos se vuelven polvo. Manuel intentó quedarse en un hotel barato en las afueras de la ciudad. Pero pronto tuvo que irse, el dinero que tenía en la cuenta ya estaba parcialmente bloqueado por decisiones judiciales. Lo que quedaba se esfumaba en deudas. Terminó en un barrio olvidado, en un garaje improvisado. Era todo lo que le quedaba, un coche viejo, el mismo Renault Megane que compró al inicio del matrimonio con mi madre.
Tantos años después, volvía a ser el único techo sobre su cabeza. Unos días después, supimos que intentó pedir ayuda a un hermano lejano. El hombre se negó. Dijo que no podía apoyar lo que hizo con Noelia. Hasta los pocos amigos que le quedaban se alejaron. La reputación de Manuel estaba destruida. Y él lo sabía. En la ciudad, ahora era el tema susurrado en las esquinas, el ejemplo de cómo hasta el más arrogante puede caer. En los talleres, en los bares, hablaban en voz baja sobre el hombre que lo perdió todo por la mujer que despreciaba. Mientras tanto, nuestra vida por fin comenzaba a renacer. La casa, que antes parecía un mausoleo de penas, fue cobrando color. Cambiamos los muebles poco a poco, pintamos las paredes, abrimos las ventanas. Noelia empezó a plantar hierbas en el patio, menta, albahaca, lavanda. Decía que la casa necesitaba nueva vida, y yo no lo discutía. Hubo un día en que encontré a mi madre sentada en el viejo porche, con una taza de té en las manos, el rostro vuelto al cielo. Estaba sonriendo. Sola. Pensé que nunca más podría respirar aquí dentro, Natalia, dijo sin mirarme. Pero hoy, siento paz. Y yo también. Pero mi paz venía de otro lugar. Venía del cumplimiento de una promesa. Dije que él pagaría por cada lágrima. Y pagó. No con cárcel. Ni con violencia. Sino con el peor tipo de condena para alguien como Manuel, el olvido. La soledad. El silencio. Mi madre volvió a trabajar, pero por elección, no por necesidad. Daba clases de catequesis en la parroquia y hacía dulces para vender en ferias. Descubrió el gusto por la libertad. Descubrió que podía caminar por las calles sin tener que mirar por encima del hombro. Y yo, por fin, dormía. Sin miedo, sin angustia, sin el nudo en la garganta de quien espera que alguien cambie. Porque entendí, hay personas que no cambian. Solo caen. Y cuando caen, hacen ruido, pero solo al principio. Después, desaparecen. La historia de Manuel se volvió ruina. Un eco apagado de lo que intentó ser. La última vez que lo vi, estaba sentado en el capó del coche, con la cabeza baja, rodeado de bolsas plásticas, escuchando la radio a un volumen casi inaudible. Pasé del otro lado de la calle. No me vio. O me vio, pero fingió que no. Fue entonces cuando me di cuenta, ya no sentía rabia. Solo la certeza de que no quedaba nada de él que pudiera temer. Ni poder, ni orgullo, ni presencia. Él era lo que quedaba. Y nosotras, éramos todo lo que él perdió. Manuel pensó que iba a ser feliz con su amante, terminó solo, sin casa, sin dinero y con un coche viejo como herencia de su propia arrogancia. Mientras tanto, madre e hija comenzaron desde cero, y vencieron. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Aquí, la venganza se sirve fría y deliciosa.